Afuera lloviznaba, resbalando por los cristales como si la casa misma llorara. Doña Elena observaba a su hijo mientras guardaba ropa y documentos en una mochila sin mirarla. El silencio entre ellos era tan denso que ni siquiera el rasguño del gato Tobías en el sofá parecía romperlo. «Mamá, no puedo más, es demasiada responsabilidad», dijo con voz fría. Aquellas palabras fueron un golpe más duro que el viento de la tormenta. Ella apretó el rosario entre los dedos, intentando comprender dónde se había equivocado. Elena intentó discutir, pero su hijo apartó la mirada, rehuyendo el peso de la culpa. Dijo que tenía que mudarse, que la vida era dura, que ella estaría mejor en otro lugar. «Siempre dijiste que eras fuerte», murmuró, intentando justificar su abandono. Elena lo vio caminar hacia la puerta, demasiado asustada para detenerlo. Tobías maulló fuerte, como protestando. El portazo resonó en la casa vacía, y en ese instante supo que estaba sola en el mundo. La anciana estaba sentada en el sillón donde tantas noches había bordado y recordado a su difunto esposo. El reloj de pared avanzaba lentamente, como burlándose del tiempo que había malgastado creyendo en lazos eternos. El aroma a café frío se mezclaba con el de la madera húmeda del porche. Tobías saltó a su regazo, temblando. Ella lo abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. Era el único ser que quedaba. Afuera, el cielo se oscureció, anunciando una tormenta más fuerte que ninguna otra. Cuando se cortó la luz y la casa quedó sumida en la penumbra, Elena encendió una vela. El reflejo de la llama parpadeó sobre las fotos familiares en la estantería. Allí estaban todas: sonrisas, cumpleaños, navidades, imágenes de una época en la que la necesitaban. Ahora, todo parecía lejano. Se levantó despacio, fue al dormitorio y abrió el armario. Cogió una maleta pequeña y metió solo lo esencial: algo de ropa, su rosario y un retrato de su marido. «Vamos, Tobías», susurró. El gato la siguió en silencio, como si comprendiera el significado de aquella partida. Elena cerró la puerta principal por última vez y el sonido de la llave girando sonó como una despedida final. La lluvia arreció, empapando su sencillo vestido y sus canas. La calle estaba desierta, iluminada solo por los relámpagos que surcaban el cielo. Cada paso era un recuerdo que dejaba atrás: la risa de su hijo, el olor del almuerzo dominical, las voces que una vez la llamaron madre. Caminó sin rumbo durante minutos que parecieron horas. Tobías maullaba dentro de la maleta abierta, asustado por el trueno. A Elena le dolía el corazón, pero también sentía una extraña libertad, como si, al perderlo todo, por fin pudiera empezar de nuevo. El viento frío le azotaba la cara y se apoyaba en cada farola para no caerse. Ya no tenía un destino, solo la necesidad de seguir adelante, de encontrar un lugar donde aún la vieran. Todas las casas del barrio parecían iguales, pero una destacaba: una pequeña vivienda con las luces encendidas y risas que se escapaban por las ventanas. Elena se detuvo con vacilación ante la puerta. Quería pedir refugio, pero su orgullo la detuvo. Al fin y al cabo, siempre había sido ella quien ayudaba a los demás, nunca al revés. Tobías maulló con fuerza, y eso bastó para que alguien se diera cuenta. Una mujer abrió la puerta y vio la figura mojada de la anciana bajo la lluvia. «Dios mío, señora, pase, se va a resfriar ahí fuera», exclamó la mujer, corriendo hacia la puerta. Era Joana, una costurera de manos firmes y mirada amable. Elena intentó negarse, diciendo que no quería molestarla, pero Joana insistió. «Aquí nadie molesta a nadie, al contrario, enriquecen la vida», respondió, tirando suavemente de ella hacia adentro. Tobías la acompañó, envuelto en una toalla vieja. El calor de la casa y el aroma a pan recién horneado le brindaron a Elena un alivio indescriptible. Sentada a la mesa, con una taza de café caliente en las manos, sintió que las lágrimas le brotaban sin previo aviso. Joana no preguntó nada, simplemente puso su mano sobre la suya y esperó. A veces, el silencio es el mejor consuelo. Elena relató lentamente lo sucedido: el abandono, el miedo, la soledad. Joana la escuchó atentamente y simplemente dijo: «Aquí nadie está solo. Quédate todo el tiempo que necesites».
Por primera vez en mucho tiempo, Elena le creyó. Mientras Tobías dormía sobre una alfombra junto a la estufa, Elena miró a su alrededor. La casa era sencilla, con paredes desconchadas y muebles viejos, pero había vida, había calidez. Era distinta de la casa grande y fría que había dejado atrás. En esa humildad, sintió un amor que nunca había recibido de los suyos. El sonido de la lluvia afuera era ahora suave, casi reconfortante. Sin darse cuenta, sonrió. Y en esa sonrisa nació el primer atisbo de esperanza para una nueva vida. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las rendijas de la ventana, iluminando la pequeña habitación donde Elena había dormido plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Tobías, estirado a los pies de la cama, ronroneaba satisfecho. El aroma a pan y café llegaba de la cocina, mezclándose con la suave risa de Joan. Por un instante, Elena creyó estar soñando. Un sueño sencillo, pero lleno de vida. Se levantó despacio, se arregló el pelo y se acercó a la mesa, donde la esperaba un café caliente. Joana sonrió al verla y le dijo: «Buenos días, ¿dormiste bien?» Elena asintió tímidamente, conmovido. Pedro leía un periódico viejo mientras untaba mantequilla en su pan. «Siéntate, doña Elena. Aquí comemos todos juntos», dijo, haciéndole sitio en la mesa. El sencillo gesto la conmovió profundamente. Hacía tanto tiempo que no se sentía parte de algo. Mientras comía, Elena los observaba a los dos. Sencillos, humildes, pero llenos de luz. Los días siguientes trajeron una calma y una nueva rutina. Elena ayudaba a Joana con la costura, mientras Tobías se enredaba con los retales. El sonido de la máquina de coser era como una melodía constante, acompañada de conversaciones amenas sobre el barrio, los vecinos y los sueños que parecían demasiado pequeños para hacerse realidad. «Algún día todavía quiero abrir una tiendecita», dijo Joana riendo. «¿Quién sabe?», respondió Elena, sintiendo ya crecer en ella el deseo de ayudar. Pedro, por su parte, trabajaba reparando muebles y herramientas para sus vecinos. Era un hombre trabajador, pero la vida nunca había sido amable con él. Aún así, sonreía con facilidad. Elena lo admiraba por eso, por no dejar que el sufrimiento lo endureciera. Un día, mientras lijaba un viejo banco, ella se acercó y le preguntó si podía ayudar. Él se rió, diciendo que esas manos parecían hechas para bordar, no para cerrar. «Pero puedo intentarlo», respondió ella, decidida. Poco a poco, la presencia de Elena comenzó a transformar el ambiente de la casa. Organizó los armarios, plantó hierbas en el alféizar y trajo consigo una sensación de orden y armonía que antes no existía. Joana notó que incluso Tobías parecía más feliz, persiguiendo los ovillos de lana como si fuera un gato nuevo. «Esta casa es diferente, tiene más vida», dijo Joana una noche, contemplando la puesta de sol por la ventana. «Es amor, hija mía, hace que lo pequeño parezca grande», respondió Elena con una sonrisa serena. Un día, una vecina llamó a la puerta pidiendo ayuda para remendar una cortina rota. Elena cosió con tanto esmero que la tela quedó como nueva. La noticia corrió como la pólvora por el barrio. La anciana de la casa amarilla cose mejor que muchas jóvenes. En poco tiempo empezaron a llegar encargos, sábanas, ropa, cortinas, todo confeccionado con las pacientes manos de las dos mujeres. La pequeña y humilde casa se fue transformando poco a poco en un taller lleno de vida. Pedro también empezó a recibir más encargos de reparaciones, ya que los vecinos, agradecidos por la ayuda de las mujeres, recomendaban sus servicios. El dinero seguía escaseando, pero por primera vez sobraba algo a fin de mes. Joana bromeó diciendo que Elena era su amuleto de la suerte. «No, mi hija», respondió, «la suerte siempre ha estado aquí. Solo había que recordarla». Tobías, como si lo entendiera, ronroneó con fuerza, contagiando alegría a toda la casa. El trío formó una familia singular, unida no por la sangre, sino por el cariño y el respeto. Por las noches, cenaban juntos, recordando anécdotas de su juventud y riendo con las travesuras de Tobías. Elena empezó a escribir pequeñas notas que dejaba esparcidas por la casa, frases de fe
esperanza y gratitud. Johanna las recogía una a una, diciendo que esas palabras tenían el poder de disipar el cansancio. Y, en efecto, algo mágico parecía suceder allí. Con el tiempo, el pequeño taller se hizo conocido fuera del barrio. Una señora de otra ciudad encargó cortinas bordadas, encantada con el meticuloso trabajo. Elena y Johanna se miraron incrédulas. «Creo que estamos creciendo», dijo Johanna. «Estamos floreciendo», corrigió Elena con un brillo en los ojos. Lo que había empezado como un refugio se estaba transformando en un nuevo comienzo. Esa noche, cuando la lluvia volvió a caer, Elena miró por la ventana y vio el reflejo de las luces dentro de la casa. No eran simples lámparas. Era el calor humano que lo iluminaba todo. Pensó en su hijo, al que no veía desde hacía tiempo, pero sin resentimiento. Comprendió que a veces la vida cierra puertas para abrir ventanas más hermosas. Tobías saltó a su regazo y ella sonrió, susurrando: «Creo que hemos encontrado nuestro hogar, amigo mío». Pasaron los días y el pequeño taller se convirtió en el corazón de la casa. Los colores de los hilos, el zumbido constante de la máquina de coser y el aroma de las telas nuevas llenaban el espacio de vida. Elena se levantaba temprano para preparar café y organizar los pedidos, mientras Johanna cosía con concentración. Pedro, por su parte, empezó a construir estanterías para guardar los materiales. La sencilla casa vibraba ahora con energía, como si exhalara alegría. Un día, apareció un comerciante del pueblo vecino, atraído por los pedidos que todos elogiaban. Le impresionó la meticulosidad de la costura y el cuidado en cada detalle. «Estas cortinas parecen hechas con alma», dijo, observando el bordado floral. Elena, tímidamente, simplemente sonrió. El hombre les hizo una propuesta: vender sus productos en su tienda. Johanna miró a Pedro, incrédula. Parecía un sueño lejano, pero ahora estaba allí, frente a ellos. En los meses siguientes, el trabajo se triplicó. El taller se extendió a la veranda y la casa siempre estaba llena de telas, hilos y cajas de pedidos. Pedro instaló un pequeño banco de trabajo en el patio trasero, reparando muebles para clientes que venían de lejos. Elena, incluso cansada, nunca se quejaba. «El trabajo es una bendición, no una carga», decía sonriendo. Tobías, el gato, dormía sobre las pilas de tela, como un guardián silencioso de aquel nuevo hogar. El dinero empezó a llegar en cantidades que ninguno de ellos había imaginado. Por primera vez, Johanna logró pagar todas las facturas y aún le sobró para arreglar el tejado. Pedro compró herramientas nuevas y Elena telas de mejor calidad. «Creo que nos estamos haciendo ricos», bromeó Pedro, riendo a carcajadas. Pero Elena, con sabiduría, respondió: «La riqueza, hijo mío, es lo que sentimos por dentro. Lo demás es consecuencia». A pesar de su éxito, nunca perdieron su sencillez. Elena siempre ayudaba a los vecinos que le pedían favores. Cosía gratis para quienes no podían pagar, compartía comida con familias necesitadas y enseñaba a bordar a los niños. Johanna la observaba con admiración. «Eres diferente», le decía. «No soy diferente. Simplemente he aprendido que lo que se da de corazón siempre regresa multiplicado», respondía Elena con esa mirada dulce que conmovía a cualquiera. El barrio también empezó a cambiar. La generosidad que emanaba de la casa se extendió. La gente comenzó a ayudarse más, a conversar, a intercambiar favores. Elena se había convertido en una especie de modelo a seguir. Alguien que, sin pedírselo, inspiraba a los demás a ser mejores. Pedro organizó jornadas de trabajo comunitario para reparar casas antiguas, y Johanna empezó a enseñar costura a las jóvenes del barrio. Tobías, con su carácter afable, era el favorito de todos. Un día, una reportera local se presentó con la intención de hacer un reportaje sobre el estudio. «Oí que empezasteis de cero y cambiasteis la vida de la comunidad», dijo con admiración. Elena se sorprendió ante la idea, pero Johanna la convenció. El artículo apareció en el periódico de la ciudad con el título: «De la bondad nació un hogar». En pocos días comenzaron a llegar nuevos pedidos de todas partes. Lo que había sido simplemente un refugio se había convertido en un símbolo de esperanza.
El éxito trajo consigo nuevas responsabilidades. Joanna y Pedro empezaron a pensar en contratar ayuda, pero Elena insistió en que el crecimiento no debía borrar el amor que unía al grupo. Podemos crecer, sí, pero sin olvidar quiénes éramos cuando solo teníamos un pan para compartir, dijo, y todos estuvieron de acuerdo. El secreto no estaba en el dinero, sino en la unidad. Tobías ronroneó, como si lo aprobara. Una tarde de domingo, mientras el sol doraba el patio, Elena se sentó en su mecedora y observó la actividad. Niños riendo, vecinos charlando, Joanna tendiendo la ropa, Pedro ajustando sus herramientas. El sonido de la vida que emanaba de allí era más hermoso que cualquier música. Elena cerró los ojos y dio gracias en silencio. Aquella casa, antaño sencilla, era ahora un pedacito de paraíso. Pero la vida, como bien sabía, está hecha de ciclos. Y aunque todo parecía perfecto, el destino aún guardaba sorpresas. Algunas difíciles, otras dulces como el amanecer. Elena presentía que algo importante se acercaba. No sabía si era el pasado llamando a la puerta o el futuro llamándola. Tobías se estiró a su lado y maulló suavemente, como diciéndole, «Prepárate». Era ya entrada la tarde cuando llegó el cartero con una carta dirigida a doña Elena. El sencillo sobre, sin remitente claro, la puso nerviosa. Hacía meses que no tenía noticias de su familia. Se sentó en el porche, con las manos temblorosas, y la abrió lentamente. Las palabras eran breves, pero cargadas de significado. Su hijo le pedía perdón. Decía estar arrepentido, en bancarrota y enfermo. Pedía ayuda y también perdón. Elena permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando el horizonte que se enrojecía. Joanna, al notar la mirada perdida de su amiga, se acercó. ¿Malas noticias?, preguntó con cautela. Elena respiró hondo antes de responder. «Es mi hijo, el que me dejó bajo la lluvia». Su voz salió baja, como si aún le doliera decirlo en voz alta. Joanna se sentó a su lado y le apretó la mano. «¿Y qué vas a hacer?». Elena no respondió de inmediato. En su interior se libraba una batalla entre el amor de una madre y el dolor del recuerdo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Tobías, al percibir la inquietud de su dueña, se acurrucó en su regazo. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Recordó el rostro de su hijo, las noches en que lo arrullaba con sencillas canciones, las promesas de amor eterno. Ahora, ese mismo hijo regresaba, no para amar, sino para pedir ayuda. «¿Aún sé perdonar?», susurró, acariciando al gato. Tobías respondió con un suave maullido, como si asintiera. Al día siguiente, Elena les contó todo a Pedro y Joanna. La escucharon con atención y respeto, sin juzgarla. «Si quieres que venga, esta casa también es suya por un tiempo», dijo Pedro con firmeza. «Aquí nadie juzga, todos merecen una segunda oportunidad». Aquellas sencillas palabras conmovieron profundamente a Elena. Comprendió que estas personas humildes entendían el verdadero significado del amor, ese que acoge incluso cuando está herido. Unos días después, un coche viejo se detuvo frente a la casa. El hijo de Elena bajó, visiblemente abatido. El tiempo y las dificultades le habían arrebatado la arrogancia que una vez tuvo. Caminó hacia la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, y se detuvo frente a su madre. «No merezco tu perdón», dijo entre sollozos. Elena lo miró unos segundos y luego extendió los brazos. El abrazo se prolongó, pesado, cargado de lágrimas y arrepentimiento. Tobías observaba en silencio desde la ventana. Al principio, el ambiente era tenso y cauteloso. El hijo, llamado Marcos, apenas hablaba. Pasaba horas sentado en el patio, reflexionando sobre sus errores. Elena no le exigía nada, solo le ofrecía un plato de comida, una sonrisa y silencio. Joanna, siempre amable, lo trataba con respeto y Pedro lo invitaba a ayudar con las tareas. Poco a poco, el peso del pasado comenzó a aligerarse y Marcos empezó a redescubrir parte de la humanidad que había perdido. Una tarde, Marcos entró en el estudio y observó a Elena bordando. «Nunca imaginé que fueras capaz de todo esto», dijo con admiración. «No fui yo, hijo»,
respondió ella sin levantar la vista. Fue el amor de estas personas lo que me sanó. Él tragó saliva, sin saber qué decir. Permanecieron en silencio un rato, y el sonido de la máquina de coser pareció marcar el ritmo de un perdón que se iba forjando poco a poco. Con el paso de las semanas, Marcos empezó a ayudar en el taller de Pedro. Descubrió que disfrutaba arreglando cosas, quizá porque, de alguna manera, intentaba arreglar su propia vida. Trabajaba en silencio, pero su mirada era más luminosa. Por la noche, cenaban todos juntos y reinaba una atmósfera serena. Elena lo observaba todo con el corazón lleno de amor. El dolor aún existía, pero ahora tenía un nuevo nombre, un nuevo comienzo. Un día, Joana recibió una oferta para abrir una tienda en la ciudad. El comerciante que le compraba la ropa le propuso ser su socia. Ella, emocionada, compartió la noticia con su familia. Pedro estaba orgulloso. Elena sonrió y Marcos, con humildad, dijo: «Yo me encargo de los repartos». Era la primera vez que se ofrecía a ayudar sin que se lo pidieran. El ciclo de la vida parecía, por fin, encajar como un trozo de tela que se remienda con paciencia. Esa misma noche, Elena escribió otra de sus notas y la colocó en la pared de su estudio. Decía: «El verdadero amor no guarda rencor, se convierte en un refugio». Joan leía en voz alta, con los ojos llenos de lágrimas. Pedro asintió, e incluso Marcos sonrió discretamente. Tobías ronroneó, como si bendijera aquella casa reconstruida. Afuera, la luna iluminaba la casita, ahora repleta de historias, perdón y un futuro prometedor. Con el paso de los meses, Marcos se integró a la rutina familiar. Ya no era aquel hombre abatido que había llegado, lleno de vergüenza y arrepentimiento. Ahora se levantaba temprano, ayudaba a Pedro en el taller y, poco a poco, aprendía sobre reparaciones, paciencia y dignidad. Elena lo observaba desde lejos, con silencioso orgullo. Tobías, siempre cerca, lo seguía como si ya lo hubiera perdonado. El sonido de las herramientas y las risas del patio se mezclaban en perfecta armonía. Elena empezó a notar cómo la presencia de su hijo aportaba una nueva energía al hogar. Marcos tenía buenas ideas y proponía maneras de organizar mejor el trabajo. «Podemos ponerle un nombre al estudio», sugirió con entusiasmo. A Joana le encantó la idea y juntos decidieron llamarlo Casa Aurora, en homenaje al amanecer que simbolizaba el nuevo comienzo de todos. Pedro talló una pequeña placa de madera y la colgó con orgullo en la puerta. Las noticias de Casa Aurora, la noticia se extendió por toda la región. Llegaron pedidos de lejos, y gente de otras ciudades quería visitar la casa de la costurera y carpintera milagrosa. Elena rió al oírlo. «Nada de milagros, hijo mío, solo amor y trabajo duro». Lo que una vez fue un refugio improvisado se estaba convirtiendo en un pequeño imperio de bondad. Las manos que antes se habían unido por necesidad ahora trabajaban impulsadas por un propósito. Joana, con la ayuda de Marcos, montó una pequeña tienda en la plaza del pueblo. La gente quedaba encantada con las cortinas, la ropa y los bordados que llevaban mensajes de esperanza cosidos en los dobladillos. Cada pieza tenía el toque de Elena, una palabra, un símbolo, un pedacito de su alma. Pedro, por su parte, reparaba los muebles de la comunidad y muchos clientes pagaban con gratitud en lugar de dinero. Su prosperidad no radicaba solo en monedas, sino también en sonrisas. Con el tiempo, Elena se convirtió en una figura muy querida en la ciudad. La gente acudía a ella en busca de consejo, como si fuera una abuela para todos. Hablaba con calma, siempre recordándoles que el perdón es la mayor riqueza. Solo comprendemos el valor de las cosas cuando dejamos de lado nuestro orgullo, solía decir. Marcos, que escuchaba desde lejos, a veces sonreía y se secaba discretamente una lágrima. Se sentía afortunado de haber recibido una segunda oportunidad. Una tarde, todos se reunieron en el patio para celebrar el cumpleaños de Elena. La sencilla mesa estaba cubierta de pasteles, flores y risas. Joana quiso agradecer a todos. «Han cambiado nuestras vidas». Elena sintió y respondió: «Ustedes me enseñaron lo que es la familia». Pedro brindó con jugo de uva, e incluso Tobías recibió un trozo de pastel.
Fue una celebración de la vida, de la unión y de las pequeñas victorias. El negocio siguió creciendo. Marcos aprendió a usar una computadora y comenzó a vender productos en línea. Recibió pedidos de otras regiones del país, y pronto, Casa Aurora se la conoció como un ejemplo de superación personal. Joana rió, diciendo que se estaban poniendo sofisticados. Pedro, más sencillo, dijo que lo importante era mantener un corazón simple. Elena, serena, simplemente le dio las gracias en silencio. A pesar de su prosperidad, nunca dejaron de ayudar a los demás. Crearon un pequeño fondo para apoyar a las familias necesitadas del barrio. Elena se preocupaba por visitar a quienes lo necesitaban, llevándoles no solo comida, sino también palabras de consuelo. Donde hay generosidad, no hay pobreza, decía siempre. Su gesto inspiró a tantos que transformó por completo el barrio. El amor que nació en aquella casa se extendió como un buen fuego, reconfortando muchas vidas. En una mañana tranquila, Elena salió al jardín y contempló el amanecer. El nombre Casa Aurora parecía brillar en las letras de madera. Respiró hondo, aspirando el olor a tierra húmeda y escuchando risas dentro de la casa. Fuimos pobres, luego tuvimos suerte, pero lo que nos enriqueció fue el amor, pensó, acariciando a Tobías. El gato ronroneó, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Esa noche, escribió otra nota y la pegó en la pared. Decía, el oro que brilla se desvanece, el amor que ilumina permanece. Joana lo leyó, se conmovió y Pedro enmarcó el periódico. Marcos abrazó tiernamente a su madre, y por un instante el tiempo pareció detenerse. La mujer que había sido abandonada ahora vivía rodeada de amor, en una casa que se había convertido en símbolo de fe, perdón y renacimiento. Los años transcurrieron con la serenidad de un atardecer que nunca se desvanece. Casa Aurora se convirtió en algo más que un estudio. Era un refugio para quienes buscaban un nuevo comienzo. Elena, ahora más frágil, seguía presente en cada rincón de la casa, en las palabras que había escrito, en los gestos que había enseñado. La risa de Joana, el trabajo constante de Pedro y la dedicación de Marcos mantenían vivo el espíritu que ella había sembrado. Tobías, ya anciano y soñoliento, dormía junto a la silla donde ella pasaba las tardes. Marcos se había transformado por completo. El hombre que una vez abandonó a su madre ahora la cuidaba con la ternura de un hijo redimido. Era él quien le preparaba el té, le acomodaba la manta y le leía los mensajes de los clientes que le agradecían la inspiración. «Has cambiado la vida de tantas personas», le decía. Elena simplemente sonreía y respondía, «Solo demostré que el amor lo cambia todo». Era su frase favorita y la más cierta. La tienda prosperó más que nunca. Gente de todas partes la visitaba para conocer la historia de la mujer abandonada que renació. Joana y Pedro administraban el negocio con sabiduría, pero sin perder su sencillez. Había fotos de Elena y Tobías en las paredes, y una pequeña placa sobre el mostrador decía, «Aquí, lo que se hace con el corazón florece». El mundo puede cambiar, pero en nuestro interior, el tiempo seguía guiado por la bondad. Una mañana, Elena despertó más cansada de lo habitual. Les pidió que abrieran la ventana para que entrara la luz. El sol, suave y cálido, inundó la habitación e iluminó las flores sobre la cómoda. Tobías, fiel como siempre, se subió a la cama y se recostó en su regazo. «Todo está bien, amiga», susurró, acariciando al gato. Desde el pasillo, Joana observaba en silencio, con lágrimas discretas en los ojos. Sabía que aquel momento era una serena despedida. Elena llamó a Marcos y le tomó la mano. «Hijo mío, nunca dejes que el arrepentimiento sea mayor que el amor. Te redimiste al elegir preocuparte por los demás, no al pedir perdón». Él lloró, y ella sonrió con ternura. «¿Prometes que seguirás ayudando a la gente, como lo hicimos aquí?» Marcos asintió, conteniendo las lágrimas. Elena cerró los ojos y respiró hondo, como si entregara su alma a la paz que tanto había anhelado. La casa permaneció en silencio durante unos minutos, hasta que un rayo de sol se filtró por la habitación e iluminó su rostro. Pedro se acercó despacio y posó la mano en el hombro de Joana. Tobías maulló suavemente, casi como una despedida. Elena se había marchado,
pero había dejado tras de sí algo que el tiempo jamás podría borrar. Afuera, las flores del jardín se mecían con la brisa, y el aroma a café recién hecho flotaba desde la cocina, como si la vida siguiera su curso natural. El velatorio fue sencillo, pero lleno de amor. Gente de toda la ciudad vino a presentar sus respetos. Cada persona trajo un recuerdo, un trozo de costura, una palabra, un gesto. Johanna lloró, pero también sonrió. Sabía que Elena no se había ido del todo. «Está en todo lo que tocó», dijo. Pedro, conmovido, colocó la placa sobre el ataúd. «Casa Aurora, ella es la luz que nos trajo hasta aquí», murmuró. Después de aquel día, Marcos se hizo cargo del taller, manteniendo viva la esencia de su madre. Johanna continuó cosiendo y Pedro con las reparaciones. Tobías, aunque anciano, seguía rondando la casa como un guardián silencioso. Y en las paredes, las notas de Elena permanecían pegadas, palabras que ahora parecían eternas. Con cada nuevo cliente, se contaba una historia y todos se marchaban con el corazón más ligero. Los años siguientes fueron generosos. Casa Aurora creció, ayudó a familias, abrió sucursales y se convirtió en un símbolo nacional de solidaridad. Marcos fundó una institución que lleva el nombre de su madre, dedicada a mujeres mayores abandonadas. «Nadie merece ser olvidado», solía decir en entrevistas. Johanna y Pedro permanecieron a su lado, transformando con constancia en realidad el sueño que comenzó una noche lluviosa. Una tranquila mañana, muchos años después, Marcos paseaba por el jardín de la vieja casa. Las flores seguían creciendo con vigor, y en el centro había una pequeña estatua de doña Elena, con Tobías a sus pies. Sonrió, tocó el nombre grabado y susurró: «Tenías razón, madre, el amor es la única herencia que nunca se pierde». Una suave brisa mecía la placa de madera, y allí, bajo el suave resplandor del sol, Casa Aurora ella seguía viva, iluminando el mundo, tal como siempre había deseado.